El trabajo lleva por título Valoración del estrés oxidativo en pacientes con síndrome metabólico. A finales del siglo pasado e inicios del actual, comienzan a aparecer diversos sistemas de criterios diagnósticos tratando de definir algún término para nombrar este síndrome, que hasta ese momento había recibido múltiples denominaciones como síndrome X, síndrome de Raven, etc. Actualmente el más aceptado es el síndrome metabólico, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, seguido por el elaborado por el National Cholesterol Education Program, el cual es ampliamente aceptado y empleado en la mayoría de los trabajos que se publican en el mundo. El estrés oxidativo se ha relacionado con diversos procesos fisiopatológicos que ocurren en el síndrome metabólico, tanto en su génesis como en el camino del proceso heterogénico. Esto se define como un desbalance entre los procesos prooxidativos y los mecanismos antioxidantes, favoreciendo a los prooxidativos. Los fenómenos oxidativos están mediados por las especies reactivas de oxígeno. Estas son moléculas que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado o impar en el orbital externo, otorgándole una configuración que genera una alta inestabilidad. En la molécula de oxígeno se conocen diversas especies reactivas como son anión superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y oxígeno singuelete. El daño mediado por el estrés oxidativo se dirige fundamentalmente al ADN, las proteínas y los lípidos. Se señala su relación con varias enfermedades como el cáncer, la diabetes, enfermedades autoinmunes, inflamaciones crónicas, situaciones de injuria por isquemia y repercusión en los tejidos. En algunos casos esta relación es causal, mientras que en otros puede ser consecuencia, pero a su vez crea aún más daño celular y facilita la progresión de las enfermedades o sus complicaciones. Diversos trabajos relacionan el estrés oxidativo al síndrome metabólico y lo responsabilizan de importantes daños que ocurren en este, tales como la peroxidación lipídica, daño en las membranas celulares, daño al ADN, trastorno en la expresión de genes y disfunción endotelial. También se relaciona con la obesidad, alteraciones cardíacas, endoteliales y renales del síndrome metabólico. En este trabajo se trató de determinar si existe una correlación entre las variables clínicas y humorales que definen el síndrome metabólico con las variables que definen el equilibrio redox, y establecer la relación que existe entre la expresión clínica del síndrome metabólico con el nivel de las variables que definen el equilibrio redox. La metodología que siguieron se diseñó un estudio observacional analítico tipo caso control. Se creó un grupo de estudio constituido por hombres con síndrome metabólico y un grupo control tomado de forma aleatoria. El grupo de estudio, es decir, los hombres con síndrome metabólico, estuvo conformado por 30 pacientes, mientras que el grupo control estuvo conformado por 25. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En la tabla 1 se agrupan las variables clínicas y de laboratorio que caracterizaron a ambos grupos. Llama la atención que existieron diferencias significativas entre las medias de la circunferencia abdominal y de la cadera en ambos grupos, pero no en la relación cintura-cadera ni en el índice de masa corporal, aunque siempre los valores fueron mayores en el grupo de estudio. La tensión arterial media fue mayor, aunque no significativamente, entre los pacientes con síndrome metabólico. En cuanto a las variables de laboratorio tomadas en este estudio, resulta interesante señalar que tanto la glicemia como el colesterol se mantuvieron con valores medios dentro de los límites normales en ambos grupos. Los triglicéridos presentaron valores por encima de los considerados como normales en el grupo de estudio, pero fueron normales en el grupo control. Aquí la diferencia entre ambas medias sí fue significativa, lo que ofreció cifras menores en el grupo de estudio, aunque sin significación estadística, al comparar ambas medias. Al valorarse el balance redox en ambos grupos a través de la medición de glutatión reducido y malonaldehído, se obtuvieron los siguientes resultados. El glutatión reducido presentó un valor medio de 6.05 microgramos por mililitro, con una desviación estándar de 2.42 entre los pacientes portadores con síndrome metabólico, mientras que fue de 14.30 microgramos por mililitro, con una desviación estándar de 12.18 en el caso del grupo control, con una diferencia significativa. Sin embargo, la malonaldehído presentó valores similares en ambos grupos. En la tabla 3 se muestra la correlación entre las variables clínicas y de laboratorio y las variables que miden el balance redox en los grupos pacientes con síndrome metabólico. En la misma se presenta tanto el valor del coeficiente de correlación de Spearman como el nivel de significancia, tanto para el glutatión reducido como para el malonaldehído. Al correlacionar el glutatión reducido con las variables clínicas, se observa que ninguna presentó una asociación significativa, según los valores de significancia, siendo todos superiores a 0.05. Sin embargo, es interesante señalar la correlación negativa de los valores de la glutatión reducido con los valores de la relación cintura-cadera, el índice de masa corporal y la tensión arterial sistólica.
Comportamiento semejante se observó cuando se correlacionó malonaldehído con estas variables clínicas, es decir, no hubo una correlación significativa de ninguna variable. En la figura se presenta el comportamiento de glutatión reducido y malonaldehído entre los pacientes con síndrome metabólico de acuerdo con el número de criterios diagnósticos del mismo que se agrupan en cada individuo. Los valores de glutatión reducido van disminuyendo progresivamente a medida que aumenta el número de criterios diagnósticos del síndrome metabólico en cada individuo. Por ejemplo, de un valor medio de 7.02 microgramos por mililitro en los pacientes con 3 criterios diagnósticos, descendió progresivamente a 6.51 microgramos por mililitro en los pacientes con 4 criterios, y a 4.49 microgramos por mililitro en aquellos con 5 criterios. Debe señalarse que la diferencia entre el grupo 3 y el 5 criterios fue estadísticamente significativa. Dicho de otro modo, los valores de glutatión reducido disminuyen a medida que aumenta la expresividad clínica del síndrome metabólico. No se observó el mismo fenómeno con malonaldehído y según se aprecia, apenas hubo variaciones en sus valores entre los pacientes con 3, 4 o 5 criterios diagnósticos. Al valorar el balance redox entre ambos grupos, los valores de glutatión reducido son utilizados como indicador indirecto de la defensa antioxidante, por su función como sustrato de la glutatión peroxidasa para la neutralización del peróxido de hidrógeno. De esta forma se comprenden entonces los valores significativamente menores en el grupo de pacientes con síndrome metabólico, lo cual significa que en estos pacientes hay menor protección ante las especies reactivas de oxígeno, y por tanto están expuestos a sus efectos patogénicos. Sin embargo, los valores de malonaldehído, un importante indicador de la peroxidación lipídica, no presentó los valores altos esperados del grupo de estudio, ni tampoco una diferencia significativa con el grupo control. Los triglicéridos sí mostraron una correlación significativa con la malonaldehído, lo cual significa que existe una asociación entre la fracción grasa y la peroxidación lipídica, que demuestra la presencia